Hola traders, ¿cómo se encuentran? Yo soy Jim, bienvenidos a un nuevo video de Binary Teach. En esta ocasión quiero explicarles un poco sobre qué nos dice una vela durante su creación. Por algún motivo, en las últimas semanas hay muchos compañeros que me han estado escribiendo para que les explique qué nos está diciendo la vela durante su creación. Yo suelo utilizar los rechazos durante los movimientos de una vela para confirmar la fuerza y así poder ejecutar mis operativas. Y he visto que hay otros traders que utilizan lo mismo. Como les he dicho, el trading es tan grande que no quiere decir que tú por haber descubierto algo lo hayas inventado, sino que lo más probable es que haya más personas que lo están utilizando. Entonces les voy a explicar un poco más acerca de esto, pero primero vamos a ver 4 reglas, por decirlo de alguna forma, muy importantes. Una vela durante su creación o una vela ya creada no te dice nada de manera aislada. Por más que tú estés viendo rechazos, por más que tú estés viendo empujes, una vela no te dice nada si la estás analizando de manera aislada. Por eso la regla número 2 te dice que es necesario conocer el contexto completo. Veamos este ejemplo básico. Aquí digamos que hay una vela bajista y de pronto pues hay un compañero que dice que yo vi que el mercado no podía subir de esa zona y metí mi operación a la baja porque cada vez que tocaba rechazaba, y de último me dejó una vela alcista, pero solamente ha tomado en consideración esa vela y realmente no ha tomado en consideración lo que decía atrás el contexto, y lo más probable es que atrás el contexto te haya mostrado una consolidación, por ejemplo, algo así. Entonces no te está diciendo nada de manera aislada este par de velas, tienes que analizar todo el contexto, y de hecho pues ver únicamente estas 4 o 5 velas no es suficiente, tienes que ver todo el contexto, tienes que tener más información. Entonces aquí vamos a la regla número 3 que nos dice: si falta información es mejor esperar al cierre de la vela. En este caso lo que hago referencia es que, por ejemplo, si tienes un contexto adecuado pero todavía no tienes suficiente información para ejecutar una operativa y lo único que estás viendo son rechazos o lo único que estás viendo es la creación de la vela, a veces esa información no es suficiente, y eso ya se los voy a mostrar en un ejemplo más adelante. Y la última regla se podría decir es que la creación de una vela lo que me indica a mí, en el caso de que yo lo analizo, como les digo, hay compañeros que lo utilizan de diferentes formas, en el caso como yo lo analizo, es de que es una confirmación de fuerza por parte de los compradores y de los vendedores. De la misma manera, ya se los voy a explicar más adelante. Entonces, estas 4 reglas son importantísimas, especialmente la primera, que pues muchos, como les digo, la obvian y únicamente quieren analizar de manera aislada esa vela. No, por favor, vean todo el contexto. Si la información anterior no es suficiente, por más que tengas un bonito rechazo, por más que tengas una bonita creación de la vela que te esté mostrando fuerza hacia una dirección, no te sirve de nada, ¿ok? No te sirve de nada, no es información suficiente, así que no te dejes engañar por eso. Ahora voy a explicarles algo muy importante, que justamente es lo que les había hablado en el podcast anterior de cuál fue mi clic, que ha sido reconocer que el mercado es fractal. Así que ahora les voy a explicar qué significa esto de fractal. Fractal es un objeto con estructura geométrica que se repite a diferentes escalas. Al alejarnos o acercarnos de este objeto, observamos la misma estructura. Somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto. Ahora les voy a mostrar este video para que ustedes puedan ver cómo en esta imagen, a pesar de estarse acercando continuamente, lo único que ves es como que se repite en las diferentes escalas que se va mostrando. Entonces, por ejemplo, si yo te preguntara justamente en este momento, ¿tú crees que se ha acercado un 25%? ¿Tú crees que se ha acercado un 50%, un 70%, un 100%? ¿Cuánto se ha acercado? No lo podemos saber. Entonces somos incapaces de afirmar qué distancia nos encontramos de ese objeto. Esto es lo que es un fractal. Veamos un ejemplo en este gráfico. Aquí, en esta primera gráfica, en esta segunda y en esta tercera gráfica, les tengo de ejemplo una tendencia bajista. Ahora ustedes podrían decirme, nada más por ver esta de acá, ¿qué temporalidad es? Esta de acá, ¿qué temporalidad es? O esta de acá, ¿qué temporalidad es? Esta puede ser de 1 minuto, esta puede ser de 5, esta puede ser de 10. No sabemos con certeza, únicamente viendo las velas, a qué temporalidad pertenecen. ¿Por qué? Porque todo se repite. El mercado es fractal. Lo mismo pasaría en una tendencia alcista, lo mismo pasaría en una consolidación. Aquí en esta tendencia bajista, pues el mercado va haciendo máximos y mínimos más bajos. ¿Cómo se comportaría el mercado de manera normal dentro de una tendencia bajista? Este es un gráfico diario. Aquí tenemos otra tendencia bajista, el mercado se va comportando de la misma forma, impulsos y retrocesos bajistas, máximos y mínimos más bajos. Este es un mercado en una temporalidad de 1 minuto. Aquí tenemos lo mismo, tendencias
bajistas con impulsos y retrocesos. En este caso tenemos un mercado de una hora. Entonces, si no tenemos una referencia, si no tenemos el gráfico abierto y vemos ahí en qué temporalidad es y únicamente nos muestran una imagen como esta, no seríamos capaces de detectar qué tipo de temporalidad es la que estamos viendo. Y como podemos darnos cuenta, todas siguen una especie de estructura similar, es decir, velas de fuerza, velas de indecisión o de equilibrio, retrocesos, es decir, todo se va a mover de una manera bastante similar. Por eso es que el mercado es fractal. Cuando yo tuve este clic de que el mercado era fractal, empecé a implementar la fractalidad para filtrar mis operativas, para confirmar que había fuerza bajista. Voy a ponerles un ejemplo al respecto aquí rápidamente. Aquí vemos esta vela envolvente que está mostrando fuerza bajista y vamos a favor de la tendencia. Perfecto, pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos desconfianza por la fuerza que tiene esta tendencia, yo podría filtrar esta operativa esperando a que hayan vendedores que me confirmen fuerza y me digan, sí, yo voy a entrar contigo a la baja, entonces entramos todos a la baja en este punto. ¿Cómo esperaría yo acá la fuerza de los vendedores en la fractalidad del mercado? Pues bueno, utilizaría una zona de soporte y resistencia como esta de acá y esperaría que el mercado retrocediera en esta misma vela, en esta vela que yo voy a operar, esperaría que el mercado retrocediera, tocara ese nivel y me mostrara fuerza bajista, entraran los vendedores en este punto. Cuando entran los vendedores mostrándome fuerza bajista, me confirman de que sí, la tendencia sigue activa y yo puedo tomar mi operativa con mayor tranquilidad. No es necesario filtrar todas las operativas, pero sí podríamos filtrar las operativas que nos dan desconfianza. O pues de la misma forma hay compañeros que deciden filtrar todas las operaciones para aumentar su probabilidad de éxito. Es posible, pero disminuiría la cantidad de operativas que nosotros podemos tomar. Entonces, lo que esperaría yo acá, cuando el mercado sube a tocar la zona de soporte y resistencia que tengo trazada aquí, cuando el mercado sube, pues es como cualquier otro movimiento de impulso y retroceso en una temporalidad más baja. Imaginemos que esta temporalidad es la más baja, pues aquí el mercado subió, sería este movimiento y de pronto entraron los vendedores, que sería el movimiento de rechazo hacia abajo, y es donde yo voy a ejecutar mi operativa. Entonces ese fue el clic que yo tuve y así fue como yo empecé a utilizar la fractalidad del mercado en mis análisis. Obviamente en un principio fue muy confuso para mí, necesité bastante práctica para poder desarrollar esa habilidad. Ahora les voy a mostrar en este video cómo filtraría yo las operativas que estaría realizando. En el gráfico del lado izquierdo estamos en una temporalidad de 1 minuto. Cada vela representa 1 minuto del movimiento del precio. Y en el lado derecho tenemos una temporalidad de 5 segundos. Muy bien, esto únicamente es para guía visual. Realmente no te recomiendo que tengas dos pantallas porque suele ser muy distractorio, especialmente porque nosotros hacemos operativas de 1 minuto, o sea, son operaciones muy rápidas. Pero hay compañeros, por ejemplo, que hacen operaciones con velas de 10 minutos y aquí tienen abierto el gráfico de 2 o de 5 minutos y es mucho más lento, entonces ahí sí se podría aplicar. Pero ya saben, cada uno es diferente, así que tú tienes que experimentar cómo te sientes cómodo. Entonces veamos qué es lo que nos está diciendo el gráfico. Por ejemplo, aquí venimos en una tendencia bajista, pero en los últimos minutos tenemos la creación de una estrella de la mañana y me está mostrando bastante presión en esta vela. Recordemos que la estrella me indicaría un cambio o un posible cambio de tendencia. Pero la siguiente vela es una vela bajista, que es esta que se está creando en este momento. Entonces, obviamente yo aquí no voy a operar a la baja. Esperamos, aquí terminó de crearse esta vela, ¿cierto? Yo no voy a operar a la baja en ese momento. ¿Por qué razón? Porque esta vela es relativamente muy pequeña, no me está mostrando fuerza comparada con la vela anterior. Entonces necesito más información para poder operar esta vela a la baja. Y como aquí obviamente tengo la estrella de la mañana, pues podría ser que todavía haya presión alcista. Entonces, si yo quisiera arriesgarme a tomar esta operativa a la baja, debería de filtrar la operación mínimo en este punto, que es donde entraron los vendedores la última vez. Entonces yo debería esperar a que el mercado subiera, tocara la zona y rechazara con fuerza hacia abajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a retroceder un poquito y vamos a ver. En la apertura de la vela, quiero que vean qué es lo que pasa en la apertura de la vela, cómo la vela baja con fuerza. ¿Okay? Aquí muchos dirán, entonces ¿por qué no supera la baja si ha bajado con fuerza? Porque la vela anterior no me muestra fuerza, entonces todavía me falta información, es lo que les digo. Si nos falta información, debemos de esperar a que se desarrolle más el precio, a que se creen más movimientos. Entonces, como esta vela anterior no es ningún patrón de vela que me muestre fuerza bajista, y al contrario, antes de ella tengo un patrón que me muestra fuerza alcista, entonces necesito esperar. Entonces, este movimiento hacia abajo lo que hizo fue venir a buscar más compradores en la parte inferior, que la parte inferior sería básicamente esta parte de acá. Vino a buscar más compradores en esta zona y aquí en el gráfico de 5 segundos podemos confirmar de que aquí hay un soporte. Entonces lo que hizo el mercado fue bajar, topar con el soporte y los compradores ingresaron. Entonces de momento no tengo información para operar a la baja, la información es muy pobre, me falta información. Vemos aquí cómo el mercado lucha por subir o por bajar realmente, pero vemos acá en estas últimas velas cómo los compradores siguen dominando. Aunque claro, en los últimos segundos podemos ver acá
cómo el precio fue incapaz de superar esta zona de acá. Entonces, bueno, ahí tenemos una lucha de precios, todavía no se confirma hacia dónde podemos operar. Vemos ahora cómo los vendedores ingresan con bastante fuerza, pero recordemos, ¿qué hizo el mercado al iniciar su movimiento? Al iniciar su movimiento el mercado bajó, tocó esta zona y los compradores ingresaron. Entonces obviamente con esta entrada por parte de los vendedores todavía me falta información para poder asegurar una operativa a la baja, puesto que con anterioridad yo tengo presión alcista. Eso quiere decir que el mercado había bajado, activado un soporte y ahí entraron los compradores. Entonces me falta información. Obviamente aquí no voy a operar a la baja, simplemente esperamos. Vemos cómo el mercado vuelve a bajar, toca nuevamente la zona de soporte y los compradores vuelven a ingresar. Entonces por eso les digo, era información confusa la que me estaba dando el mercado en ese momento, por eso no se tomaba la operativa. Bueno, vamos a esperar y vemos cómo esta siguiente vela abre con bastante fuerza. Vean esta vela es de fuerza, es una vela bastante grande, pero lo que hace el mercado en este punto es que viene a tocar un área de mecha. Recordemos que las mechas son niveles de soporte y resistencia, pero les puedo decir son micro niveles. ¿Por qué son micro niveles? Porque aquí en este punto tengo nada más una mecha y en un gráfico más pequeño, en una temporalidad más pequeña, pues aquí sí que tengo una resistencia. Entonces es una resistencia en el micro, se podría decir. O sea, no es lo suficientemente fuerte para soportar un movimiento en una temporalidad más grande, pero en una temporalidad mucho más pequeña a lo mejor que sí. Entonces vamos a ver cómo reacciona el precio en este momento. ¿Ven? Una temporalidad más pequeña, los compradores no pudieron dominar, empiezan a ingresar los vendedores, pero solo brevemente, ¿ok? Solamente brevemente, tienen dificultades para ingresar y finalmente, ¿quiénes terminan dominando? Exactamente, terminan dominando los compradores con esta vela de fuerza, rompiendo por completo el micronivel. Por eso les digo, los microniveles son niveles bastante débiles que sí que van a funcionar en otra temporalidad y aquí sí funcionaron, pero en velas de 5 segundos, pero no fue suficiente para contrarrestar la fuerza que tenía el gráfico de 1 minuto. Entonces vamos a ver. Después de que el mercado rompía este micronivel y lograba subir, lo que hacía era tener un pullback, un retroceso. Y como les digo, el mercado se mueve así en todas las temporalidades. Así como acá, por ejemplo, se movió con un impulso, un retroceso y un nuevo impulso, pues acá hace lo mismo en una temporalidad más pequeña, con impulsos y retrocesos. Y aquí justamente acaba de retroceder el mercado a la zona que había roto. De momento, aquí, por ejemplo, muchos compañeros van a decir, pues yo voy a buscar una operativa al alza. Sí, porque el mercado ya rompió esta zona y pues bueno, tengo aquí un patrón de vela que me está indicando presión alcista, voy a buscar una operativa al alza, pero tienen que tener mucho cuidado. Nuevamente les repito, estos son microniveles, son niveles muy pequeños y si nos damos cuenta y somos observadores, los vendedores ingresaron de esta zona donde antes también habían ingresado vendedores, así que puede ser que hayan vendedores activos interesados en ingresar en ese punto. Bueno, aquí le hago un poco más de zoom para que podamos ver. Ustedes ya saben, el contexto anterior es presión bajista. Bueno, aquí hay algo muy importante que quiero decirles. Aquí en este movimiento bajista que hubo, muchos ansiosos dicen, no, ahí tengo un martillo, voy a operar a la baja inmediatamente, o una especie de martillo, ya saben, hay 4 variaciones diferentes, pero llamémosles martillos a todos, ¿ok? Entonces aquí dicen, no, vi un martillo ahí que el mercado no pudo pasar esta zona, meto mi operativa a la baja. Esos son los traders ansiosos, los que tienen FOMO, no quieren que ni una operación se les vaya. Entonces ingresan ahí. No tengo información suficiente para operar a la baja. Por el contexto, recordemos, una estrella me indicaba presión alcista, los vendedores no pudieron dominar, los compradores sí que están tratando de dominar llevando el mercado más alto. Entonces, ahorita no tengo información, lo mejor es que esperemos a que la vela termine de crearse. ¿Qué es lo que pasa en los últimos 5 segundos de la creación de la vela? Los compradores vuelven a dominar con bastante fuerza, que incluso llevan el precio por encima del micro nivel. Okay, bueno, entonces ahí esperamos. No tenemos todavía, aquí en este punto no tenemos ni información para operar al alza, ni información para operar a la baja. Seguimos esperando. Todos los ansiosos que ingresaron aquí en este punto, pues obviamente se quedan atrapados en el movimiento de la siguiente vela. Vemos aquí como en esta siguiente vela, los vendedores ingresan inmediatamente. Vean aquí, en este movimiento alcista, que fue el último que hizo la vela verde anterior, termina acá en este punto, que básicamente está cerca de esta área, terminan en ese punto y entran los vendedores de manera inmediata y me empieza a mostrar presión bajista. Los compradores tratan de dominar, quiero que vean acá en este rechazo que hubo, los compradores tratan de dominar y los vendedores vuelven a empujar con fuerza hacia abajo. Si solamente viéramos el gráfico de 1 minuto sería algo más o menos así. Compradores intentando dominar, vendedores empujando con muchísima fuerza. Entonces aquí sí me indica que hay vendedores activos. Nuevamente, como no tengo ningún patrón de vela todavía creado que me indique presión bajista, no tengo información para operar a la baja, ¿ok? Simple y sencillamente vamos a esperar a que el mercado se desarrolle. Vemos aquí en ese empuje que hubo hacia abajo, aquí lo podemos confirmar, sigue habiendo presión bajista, pero
Si nos damos cuenta, aquí en una temporalidad más pequeña el mercado vino a tocar un soporte. No nos hace falta venir a buscar temporalidad más pequeña. Nosotros sabemos que aquí hay un soporte y que esta vela nada más vino a tocar este nivel. Así que vamos a esperar a que el mercado se desarrolle. Y vemos que vino a hacer a este nivel a buscar compradores. Los compradores entraron y empujaron con fuerza hacia arriba. Vean con cuánta fuerza empujaron. ¿Sí? Vean ese gran empuje que tuvo. Aquí lo podemos confirmar en una temporalidad más pequeña. Entonces, compradores ingresando y nuevamente vuelven a empujar un poco más. Vamos a esperar porque todavía no tenemos información para ingresar. Bueno, esta vela termina de crearse y les recuerdo, todos los ansiosos que operaron aquí creyendo de que este sería una especie de martillo bajista, se quedaron atrapados. Esperamos en este caso que termine esta vela de crearse y la siguiente, y ya en esta siguiente vela ya podemos confirmar información. ¿Por qué? Pues recordemos que veníamos en una tendencia bajista, en este caso el mercado no puede pasar de esta zona de resistencia, que es una especie de cambio de polaridad todo sucio que se dio acá, soporte, resistencia, tenemos cambio de polaridad. Entonces el mercado no pudo pasar de ahí y se nos crea una especie de martillo. En este caso pues el martillo nos podría estar indicando presión bajista. Incluso podemos ver cómo esta mecha empujó mucho más abajo de la apertura de la vela anterior. En este caso podemos ir a buscar ya una operativa a la baja, pero recordemos que aquí teníamos una estrella de la mañana, entonces lo mejor sería que nos confirmaran que hay vendedores interesados en ingresar. Entonces aquí viene algo muy importante a lo cual le vamos a prestar atención. Veamos los movimientos de la vela. Que el primer movimiento de esta vela fue subir, aquí lo vemos, el primer movimiento fue subir, tocar esta área de acá, que sería básicamente la mitad de esta vela tipo martillo, y lo que hace ahí fue encontrar vendedores. Tenemos un rechazo, el primer rechazo hacia abajo, y ahora vamos a confirmar con el segundo rechazo. Tenemos el segundo empuje, atentos, empuje de fuerza hacia abajo. Hay vendedores interesados en ingresar en ese momento que están dominando. Entonces yo lo que quería ver en este punto para operar a la baja era esa fuerza por parte de los vendedores y tenemos mayor confianza en tomar nuestra operativa a la baja en ese momento. Entonces vemos cómo los vendedores vuelven a dominar otra vez, siguen dominando, vuelve a bajar el mercado a esta zona. Recordemos, aquí hay una zona de soporte y vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el mercado, porque a pesar de haber roto la zona, no sabemos si de verdad el mercado la va a terminar rompiendo en esta temporalidad de un minuto. Entonces no hay ningún motivo ahorita para operar a la baja acá. No tenemos todavía la información completa, ¿ok? Tenemos que esperar a que el mercado se desarrolle más. Bueno, entonces vamos a ver, porque a lo mejor aquí entraban compradores, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Y vemos acá una vela de fuerza también alcista, que me indica que hay compradores interesados en ingresar en este punto, ¿ok? Bueno, entonces al final esta vela se queda atrapada dentro de la zona de soporte y resistencia. Claro, ha bajado acá y tenemos compradores activos. ¿Ese es motivo para operar al alza? No, no es ningún motivo para operar al alza porque no tienes ningún patrón de vela que te esté indicando presión alcista. Lo único que tienes es un soporte y ya está. No tienes más, solamente un soporte. Claro, esta vela en el micro nivel, que es un rechazo, que es presión alcista, y ya, solo esas dos cosas, 40% de probabilidad de éxito. ¿Es suficiente? ¿Eso es suficiente para ganar una operativa? No, nos hace falta más información. Entonces esperamos a ver los movimientos del precio. Bueno, vamos a ver por acá qué hace el mercado. Vamos a adelantar un poquito acá. Vamos a ver cómo el mercado sube, rechaza con fuerza, ¿ok? Y nuevamente nos deja aquí un doji. No puede pasar la zona del soporte y nos deja un doji, así que seguimos esperando. Muy bien, aquí vamos a ver algo muy importante que hace esta siguiente vela. Recordemos, nosotros necesitamos información para tomar la operativa a la baja. En el martillo, después de la creación del martillo, tenemos una vela que nos está mostrando cierta fuerza bajista, pero tuvo complicaciones para bajar en este punto. Y después tenemos un doji que nos indica que hay un equilibrio, no hay ni compradores ni vendedores que tengan suficiente fuerza para dominar. Entonces, ¿qué necesitamos? Una confirmación de fuerza para operar obviamente a la baja, porque las probabilidades de éxito son más altas y vamos a operar a la baja porque venimos en una tendencia bajista y ya tenemos un martillo que nos confirmaba presión bajista. Entonces vamos a esperar que más información nos tiene el mercado en este punto. Aquí, atención a este movimiento que se viene. Un movimiento de fuerza bajista que logra romper esta zona del soporte del micro nivel. Sí, lo logra romper, pero como yo tengo un buen contexto, aquí ya tengo yo suficiente información. Tendencia bajista, el mercado tuvo un retroceso, se detiene con un martillo, empiezan a entrar los vendedores de manera insistente. Entonces pues ya tengo yo suficiente información para tomar una operativa a la baja confirmando presión bajista en este movimiento. Claro, el mercado se detiene en un micro nivel, entonces si quisieras aumentar tu probabilidad de éxito en esta operación, espera el retroceso del mercado y busca una operativa a la baja, ¿ok? Entonces, bueno, como les digo, aquí podríamos ingresar inmediatamente a la baja porque tenemos muchas más probabilidades de éxito por todo el contexto. Por eso les digo, un rechazo no se analiza de manera aislada, tiene que ver todo el contexto. Bueno, vamos a esperar a ver el movimiento. El primer movimiento que hace el mercado es hacia abajo. Este es un movimiento con fuerza. Este movimiento puede engañar a muchas personas. Les recuerdo, si no tienen suficiente experiencia, esto es engañoso.
De hecho, pues los traders que no están entendiendo la explicación que yo estoy dando en este momento es porque les falta conocimiento y tendrían que estudiar un poco más, ¿ok? Entonces, por favor, si no entienden muy bien lo que estoy explicando, vayan a ver el curso completo que está aquí en YouTube. Muchos van a decir entonces que como este movimiento fue hacia abajo, lo que hizo el mercado fue venir aquí a buscar compradores para que ingresaran en este punto. Yo lo sé, es cierto, bajó a buscar compradores. Sin embargo, por el contexto completo, yo tengo más presión bajista. ¿Se recuerdan lo que pasó aquí? Que el mercado primero bajó y ahí sí que encontró compradores que llegaron hasta este punto. Pues claro, ahí no tenía suficiente información porque esta vela no me estaba indicando fuerza y estas velas de aquí pues obviamente me estaban indicando fuerza alcista, no fuerza bajista. En cambio, en este contexto actual, yo tengo más fuerza bajista que alcista, si nos damos cuenta. Y aparte, pues obviamente voy operando a favor de la tendencia. Entonces, este primer movimiento que tuvo el mercado hacia abajo lo que hace es confirmarme fuerza bajista. Sé que esto puede ser un poquito complicado, así que pues atención a eso. Si no comprenden muy bien, pueden repetir el video. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es una entrada por parte de los compradores, pero quiero que vean lo siguiente. ¿Quién tiene más fuerza en este caso? ¿Los vendedores o los compradores? Pues claro, los vendedores porque estaban empujando con velas de mayor volumen, con velas de mayor tamaño, se podría decir. Y claro, como todo el contexto me favorece, entonces lo que yo voy a hacer es, al tener desconfianza, voy a esperar a buscar un punto de entrada aquí, en la mecha, ¿ok? Entonces, finalmente, entran los compradores, llegan hasta este punto y eso me da confianza de tomar una operativa a la baja con mayor probabilidad de éxito si antes desconfiaba un poco. Pero si todavía tengo desconfianza, lo que yo voy a hacer es esperar a que entren vendedores en esta zona para buscar una operativa a la baja. Y es lo que pasa en los siguientes segundos. Vamos a ver acá. Y ahí está, un pequeño gap que me muestra fuerza bajista. Fue un gap incluso en una temporalidad de 5 segundos, es un movimiento bastante rápido, pero fuerte al mismo tiempo. Entonces aquí yo podría ingresar a la baja de manera inmediata. Obviamente el tiempo de expiración ya había cambiado, pero pues es una forma nada más de ejemplificar. Entonces ahí podríamos tomar nuestra operativa y vemos al final cómo en los últimos segundos los vendedores terminan de ingresar y nos hubieran dejado una operación exitosa. De la misma forma, al haber operado en la apertura de la vela, hubiéramos tenido una operación exitosa, porque la vela anterior, esta vela de aquí, rompía el micronivel con bastante presión bajista que me confirmaba vendedores interesados. Espero que se haya comprendido esto porque es al final un poco confuso, pero puede ser de mucha utilidad para mejorar sus operaciones. No es indispensable ver los rechazos, no es indispensable ver los movimientos de la creación de una vela, no hace falta para volverte rentables. Hay muchos traders allá afuera que son rentables sin ver los rechazos, que son rentables sin ver los movimientos de la vela. Únicamente pues esperan a que una vela termine, les dé información y ejecutan su operativa. Eso es posible, pero pues si ves los rechazos, para mí me parece mucho mejor, me da mucha más fiabilidad al momento de tomar operativas. Y bueno, para terminar vamos a concluir aquí en esta presentación cómo interpretar los movimientos de una vela. Esto pues sería un contexto mucho más adecuado que el ejemplo que hemos visto anteriormente en el video. Lo que tenemos aquí es una tendencia general bajista con su respectivo impulso, retroceso, impulso y nuevo retroceso. Este último retroceso pues tiene bastante fuerza e incluso logra perforar el soporte creado con anterioridad en esta vela. Lo que hace el mercado después es que se devuelve con bastante fuerza creándonos un patrón de vela envolvente. Entonces aquí podríamos buscar una operativa a la baja. Sin embargo, imaginemos que aquí tenemos un patrón de vela alcista y aquí tenemos una tendencia secundaria bastante fuerte. Por ello, desconfiamos un poco de ejecutar nuestra operativa hacia abajo y vamos a buscar filtrar la operación utilizando la zona de soporte y de resistencia. Estos dos recuadros aquí representarían los movimientos que yo buscaría ver en una vela. El primer movimiento sería alcista y el segundo movimiento sería un movimiento bajista. Esos dos movimientos tendría que estarse haciendo en la siguiente vela a la vela envolvente. Entonces, lo que tenemos acá de la izquierda es la vela envolvente, ¿okay? Este movimiento hacia abajo es lo que sería la vela envolvente y esto de la derecha sería el movimiento que yo esperaría que hiciera la siguiente vela para yo poder ingresar a la baja. Entonces la siguiente vela debe de empezar hacia arriba, sería este primer movimiento que ha hecho. Mucho ojo aquí porque lo he puesto mucho más pequeño, eso quiere decir que no hay suficiente presión alcista o más bien le está costando trabajo al precio subir. Nos podemos dar cuenta que intenta subir, retrocede, intenta subir con bastante debilidad, se podría decir, y después nada más toca la zona de soporte y de resistencia, entran los vendedores con bastante fuerza. Entonces acá el primer movimiento sería subida, sería este de acá, primer movimiento, y el segundo movimiento sería rechazo, un movimiento hacia abajo, es lo que tenemos. Incluso puede ser que el rechazo llegue aún más abajo, ¿ok? Eso no nos interesa. Obviamente si el rechazo pues llegara muy abajo, pues ya no tengo oportunidad para tomar un buen punto de entrada, ¿ok? En dado caso que baje, pues podemos esperar un retroceso para buscar un mejor punto de entrada. Pero lo que nos está indicando esta vela es que hay más presión bajista que presión alcista y se está activando justamente en la zona de soporte y resistencia. Eso me confirma que
hay vendedores interesados en ingresar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Acompañamos a los vendedores. Entonces ahí podemos tomar una operativa a la baja. La otra cosa que puede hacer el precio en primer lugar sería bajar. En lugar de moverse hacia arriba, que es lo que esperaría yo, lo que haría en este caso sería bajar. El problema que tengo aquí es que como esta tendencia secundaria me está mostrando muchísima fuerza, y aquí tengo un patrón de vela que también me indica fuerza alcista, entonces a mí me daría desconfianza si el precio primero bajara. ¿Por qué? Porque aquí puede venir a tocar otro soporte y resistencia que yo no he detectado, y después entrarían los compradores con mucha fuerza. Entonces aquí, por ejemplo, podemos verlo. El primer movimiento es un movimiento hacia abajo, el mercado no puede pasar de esta zona, y luego nuevamente los compradores ingresan con bastante fuerza, incluso más fuerza que los vendedores. Y después los compradores siguen y siguen insistiendo en comprar. ¿Qué quiere decir eso? Que de este punto entraron los compradores con mucha fuerza. Entonces ese sería pues el primer movimiento hacia abajo, sería esta vela, y los siguientes movimientos hacia arriba serían esta vela de acá. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque esta vela llegara a subir a este punto y me creara un empuje bajista, ya no es aconsejable tomar la operación. ¿Por qué no? Porque yo sé que de esta zona están entrando los compradores, y ahora ¿qué es lo que puede hacer el mercado? Bajar, volver a tocar la zona y nuevamente que se activen los compradores y dejarme una operativa negativa. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde está viniendo la presión, sobre todo pues que esté en el contexto adecuado para poder analizarlo de una buena manera. Y bueno, traders, entonces hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Sé que a lo mejor, como les digo, estuvo un poquito confuso y un poquito pesado, pero pues si les quedan dudas pueden volver a repetir la clase, que ya con esta última explicación que les he dado en este punto, creo yo que se explica un poco más la parte del video que les había mostrado antes, donde mirábamos cómo las velas se movían en tiempo real. Y ya saben, como siempre pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.